expresión, eh, una expresión que es de Ignacio de Antioquía. Perdón, se me fue el... Ahí está, ahora sí. Es una expresión muy antigua, del siglo segundo. Es una expresión de San Ignacio de Antioquía, que fue un padre de la iglesia, que escribiéndole, él era obispo de Antioquía, y le escribe a los cristianos de Magnesia del Meandro, otra parte de ahí cerca de Alejandría, y les dice, o dice ahí en la carta, que los cristianos son los que viven según el domingo. Muy bonita la expresión. Algunos la traducen como moldeando sus vidas según el día del Señor. Y antes, San Ignacio, en esa misma carta que le escribe a los cristianos de Magnesia, les había dicho que no solo debemos llamarnos cristianos, sino comportarnos realmente como cristianos. Pues ya desde el comienzo del cristianismo, el domingo, que es el día de la celebración de la Eucaristía, donde se reunía la comunidad, primero en las casas, después se fueron haciendo los templos, el domingo y la Eucaristía eran como un misterio que había no solo que creer y celebrar, sino también vivir. Por eso todos los padres de la Iglesia, ya desde los primeros siglos, muestran que el misterio de la Eucaristía, celebrado el domingo, como el día de la reunión y comunión de los cristianos, no es solo un misterio creído, o sea, creemos firmemente que Jesús está vivo en la Eucaristía, lo celebramos como comunidad, sino también estamos llamados a vivirlo en comunidad y a vivirlo como cristianos. En ese sentido, cuando la carta a los romanos, el capítulo 12, versículo 1, San Pablo dice, yo los exhorto a ustedes, le dice San Pablo y nos lo dice a nosotros también, a presentarse como hostias vivas, santas, agradables. Este es el culto razonable. Es decir, la víctima, por decirlo así, el sacrificio eucarístico, Jesús que se entrega como víctima en la cruz, se actualiza en cada Eucaristía. Pero nosotros también pasamos a ser no solamente quienes recibimos a Jesús en la Eucaristía, sino también nosotros, dice San Pablo, ustedes, hostias vivas, santas, agradables, ese es el culto razonable. Es decir, nosotros también, como Cristo, estamos llamados a entregarnos como se ha entregado Él en la cruz y se entrega cada día, en cada misa, en cada Eucaristía que se celebra. Y de paso hago una aclaración así que les puede ayudar. Ustedes saben que la palabra hostia, nosotros le llamamos hostia a las, bueno, a las hostias que conocemos y le decimos hostia consagrada cuando el sacerdote consagra. De paso, no bendice el sacerdote la hostia, consagra, es decir, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo a partir del momento de la consagración. Son algunas aclaraciones. Pero la palabra hostia significa víctima, es decir, la hostia o el cuerpo de la víctima, por ejemplo, de una guerra, fruto de la hostilidad del enemigo. Fíjense cómo jugamos con las palabras. Es decir, la hostia es la víctima de la hostilidad y hostil es el enemigo, aquel que agrede, aquel que ataca, aquel que mata. Bueno, fíjense qué importante que va a ser la palabra hostia viva, porque significa una víctima. Jesús es la víctima inmolada, y eso es la Eucaristía, que se entrega. Y nosotros estamos llamados a ser esa víctima inmolada que se entrega en servicio para los demás. Por eso, bellamente, San Alberto Hurtado, en esta frase que la deben conocer y la hemos escuchado tantas veces, nos dice Alberto Hurtado, mi vida es la misa y la misa en mi vida es una vida prolongada. Es decir, mi vida es la misa, no puedo vivir sin la Eucaristía, no puedo vivir sin este encuentro con el Señor que está vivo y resucitado, pero a su vez la misa es una vida prolongada. Por eso cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, que en latín se decía, ite missa est, significa la misión comienza. Es decir, no es vayan en paz, tranquilos, ya cumplieron con el precepto. Es la misa ha terminado, la misión comienza. Porque la misa se prolonga en el día a día. Porque la misa tiene efecto en el día a día. En ese sentido, a veces tienen razón nuestros hermanos que no van a la misa y habría que invitarlos a que vengan, pero tienen razón cuando nos dicen, che, este pareciera que hubiera ido a otro lado, pero no a la misa, por cómo se comporta ahora,
bueno, cuando a veces somos incoherentes con la forma en que nos tratamos, en la forma en que procedemos o tomamos decisiones, pareciera que la misa no tuviera ningún efecto, ¿no? Por eso es importante caer en la cuenta de esta conjunción entre celebración y vida. Algo que estaba muy, muy presente en los primeros cristianos. Por eso ya desde el principio dicen vivir según el molde del domingo, es decir, vivir según la Eucaristía, que significa entrega. Ahora nos preguntamos, ¿por qué decimos vivir según el domingo? Acá hacemos como una parte formativa, recordando que en todas las religiones, y nuestra liturgia, como todas las religiones, lo es también, tanto la categoría espacio, o sea, el lugar donde se celebra el sacrificio, donde se hace la oración, donde se eleva el canto, etcétera, y el tiempo, son fundantes en lo ritual. Es decir, el cuándo y el dónde fundan todo lo ritual. No es lo mismo celebrar en una casa que celebrar en un templo. Bueno, y aquí estamos concentrándonos sobre todo en un tiempo litúrgico, un tiempo ritual, que es un día de semana que para los cristianos es distinto totalmente a otros. Es decir, lo que para los judíos el sábado era sagrado, intocable, único en la semana. De hecho, Jesús tiene grandes problemas con los fariseos por el tema del sábado. Para los cristianos pasa a ser el domingo. Pero fíjense que el cristianismo trae dos novedades respecto al sábado. ¿Sí? Los cristianos, a partir de la resurrección de Cristo, el sábado ya no es el día del cumplimiento como eran los judíos, sino que el día donde celebramos la resurrección de Jesús, y lo usamos la expresión bíblica, es el primer día de la semana, es decir, después del sábado. Hasta podríamos decir que el cristianismo inaugura o resignifica lo que los romanos decían como el día del sol invencible, que era lo que hoy conocemos por el domingo, inauguran ese día como el día del Señor resucitado. Esa es la primera novedad, es decir, ya no es más el sábado, sino el día siguiente al sábado. Por eso recuerden que cuando leemos los textos bíblicos y vamos a la resurrección de Jesús, se dice las mujeres de madrugada, o sea, el primer día de la semana, o las vísperas del primer día de la semana. Y la segunda novedad es que ya no hay prescripciones tan rígidas acerca de las prohibiciones esclavizantes que tenían los fariseos de que se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, etcétera, etcétera. Ese día ya no es tanto como lo era para los judíos. O sea, el cristianismo resignifica cambiando el día, ya no es el sábado, sino el domingo, y a su vez relaja un poco las prohibiciones que tenían los judíos en aquella época. Bueno, fíjense, la denominación primer día de la semana es bien bíblica, pero ya en la misma Biblia, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, ya se habla como del día del Señor. O sea, lo que llamaban los evangelios sinópticos el primer día de la semana, ahora se comienza a llamar el día del Señor. En la misma Biblia, Juan, en el Apocalipsis, le llama el día del Señor. Cuando esto se traduce al latín, y suena algo así como dies dominica, como adjetivo, luego como sustantivo, hasta llegar a la palabra en castellano que nosotros nombramos como domingo. No sé si me van siguiendo, pero fíjense, primer día de la semana, pasa a llamarse Día del Señor, y cuando se traduce al latín, suena como dies dominica, y luego termina siendo domingo. De hecho, dominus es en latín Señor, y dominica, dies dominica, significa Día del Señor. Y precisamente ese día del Señor y la Pascua están íntimamente unidos, íntimamente relacionados. Por eso se le llama al domingo no solo el día del Señor, sino también el día de la resurrección, y por eso el día de la Pascua. De hecho, bellamente se le dice a cada domingo la Pascua semanal. O sea, la Pascua no es solo la celebración de la Pascua y de los domingos posteriores de Pascua, sino que cada domingo pasa a ser una Pascua semanal. Porque lo que celebramos todos los días en la misa, pero especialmente el domingo reunida la comunidad,
es el misterio pascual de Jesucristo. Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Por eso, vivir según el domingo significa aprender a vivir el misterio pascual, aprender a vivir como resucitados. Si ustedes alguna vez leen la oración del Padre Nuestro, se le llama la oración dominical, pero no es la oración dominical porque se reza el domingo solamente, porque el Padre Nuestro lo rezamos todos los días, o tendríamos que rezar todos los días, sino precisamente porque es la oración del Señor. Eso es dominical, significa del Señor. Y la palabra Señor, Kyrios en griego, Dominus en latín, es una palabra que se utiliza cuando se habla de Cristo resucitado. Por eso, Pascua y Domingo están íntimamente relacionados. Acá, sin aburrir, pero para que ustedes vean en la historia de la liturgia, la primera celebración más importante que hubo desde los primeros siglos del cristianismo, desde el siglo I, desde las primeras celebraciones en las casas de familia, solamente era el domingo. Fíjense, recién en el siglo II se configura la Pascua como celebración así litúrgica, con ritos propios, etc. Recién en el siglo III se empieza a formar la organización o la estructura de la Semana Santa y la Cuaresma. Y recién en el siglo IV aparece el Adviento como preparación para la Navidad y la fiesta de Navidad. O sea, la Pascua en el año litúrgico es el eje central de todo el año litúrgico, es como el motor que le da vida o sentido a todo el año litúrgico. Y recién, después de 3 siglos, se empieza a celebrar la Navidad. Pero lo primero que se celebra es la resurrección del Señor. Van a pasar 300 años para que la iglesia celebre la Navidad con su preparación en el Adviento, tal como nosotros la celebramos ahora. Así que fíjense qué peso, por decirlo así, que tiene en el año litúrgico, qué peso tiene en el buen sentido de la palabra, en el sentido y en la espiritualidad de nuestra vida cristiana, el día domingo. De hecho, litúrgicamente, si hay alguna fiesta o solemnidad de un santo, etcétera, se traslada a otro día, porque la Pascua semanal, o sea, el domingo, prima por sobre todas las otras celebraciones. O sea, porque cada domingo es una solemnidad. O sea, cada domingo es una fiesta importante, más allá de las otras fiestas, porque ya la historia nos muestra que así lo ha sido desde el comienzo. Entonces, si la Pascua semanal es sinónimo de lo que llamamos Eucaristía, que es el sacramento del memorial de la muerte y resurrección del Señor, o sea, el banquete pascual, y allí al recibirlo nuestra alma se llena de gracia, como dice el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, no podemos separar en nuestra vida de cristianos domingo, Eucaristía, espiritualidad. Cuando digo domingo, hago una aclaración, estamos diciendo también las primeras vísperas del domingo. Ustedes saben que el día litúrgico no es para nosotros como el día, no es el día como lo entendemos nosotros, que empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del otro día. Para la liturgia, heredero de la tradición judía, el día comienza a la tarde, ¿no? Tardecita. Por eso cada sábado también se puede celebrar el domingo. Entonces, no podemos separar de nuestra vida cristiana como discípulos misioneros, como catequistas, domingo, Eucaristía, espiritualidad. Eso es lo que queremos decir cuando decimos vivir según, vivir de. Vivir según el domingo, vivir del domingo, vivir de la Eucaristía. Por eso, la espiritualidad, cuando decimos la palabra espiritualidad, decimos domingo, Eucaristía, espiritualidad. La espiritualidad, si tuviéramos que definirla, no es otra cosa, por resumirla o por definirla rápidamente, no es otra cosa que vivir del Espíritu de Dios. O sea, espíritu que se vive en nuestra vida, vivir del Espíritu de Dios. Vivir teniendo la experiencia que alguien nos habita, como ustedes vieron con Silvina en el encuentro formativo pasado, es decir, hacer la experiencia interior de que alguien nos habita, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu que es el don permanente de la presencia de Dios que actualiza todo el tiempo
su vida en nosotros para que crezcamos en la espiritualidad, ¿no? Entonces, si decimos vivir según el domingo, y vivir tiene que ver con la espiritualidad y con la moral, no les quiero hacer lío acá, pero la palabra vivir tiene que ver con la moral y la espiritualidad. De hecho, la espiritualidad o la teología espiritual brota de la teología moral, porque es vivir según el Espíritu de Dios. Acá tampoco los quiero aburrir, pero acuérdense el esquema del catecismo de la Iglesia Católica. Creemos, celebramos lo que creemos, vivimos lo que creemos y celebramos. Y cuando el catecismo habla de vivir lo que creemos y celebramos, esa es la moral. Es decir, vivir de acuerdo a lo que creemos y a lo que celebramos. Eso significa vivir según el domingo. Y si el domingo es Pascua, es Eucaristía, y significa que todo cristiano está llamado a vivir una espiritualidad eucarística, es decir, vivir del Espíritu de Dios que me lleva a vivir la presencia eucarística, hacerme Eucaristía como Jesús se hizo Eucaristía y entrega a cada uno de nosotros. Entendiéndolo así, y esperemos que se pueda comprender, porque este es el núcleo de lo que se quiere presentar, ir a misa no es solo cumplir un precepto, no es solo un precepto o una obligación que tengo para que los chicos de catequesis me vean que la catequista va a misa. A ver, lo que queremos hoy, y ojalá podamos seguir profundizando en esto, es volver, y este es el objetivo de esta charla, volver a redescubrir que la Eucaristía es la fuente de nuestra espiritualidad cristiana. Miren, muchas veces nosotros cuando hablamos de espiritualidad relacionamos a grupos de oración, o voy a hacer un retiro espiritual a tal lado, voy a leer la palabra, lo cual son fuentes de la espiritualidad. Pero el tema es que la Eucaristía a veces pasa a ser como un rito o como una celebración que hay que hacer porque, bueno, hay que ir a misa, pero la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana y es la fuente de nuestra espiritualidad de la que bebemos todos los cristianos, sean del movimiento que sea del carisma que sea, tengan la misión o vocación que sea, todos los cristianos estamos llamados a vivir una espiritualidad eucarística. Yo les invito ahora, vamos a hacer así en 2 momentitos. Yo sé que algunos están en grupo, pero les pido que por ahí se respeten entre ustedes. Si podemos 2 minutos nada más, hacer como un silencio interior. Yo les voy a poner una musiquita que tiene que ver con la Eucaristía, pero que nos preguntemos, ¿cómo está mi espiritualidad? Es decir, yo siento que hago cosas por Dios, pero no con Dios, o hago cosas porque, bueno, el padre me pidió que diera catequesis, o ya hace 30 años que doy catequesis, o 20 años, y ya uno por ahí repite cosas como si fuera un loro que dice verdades así, pero ¿cuánto de lo que yo digo, enseño, realmente lo vivo espiritualmente? Estoy robando el tema a Silvina, que ya lo dio el mes pasado, pero ¿cuánto de eso que yo digo habita en mí? ¿Lo trabajo espiritualmente? ¿Soy capaz de leer la palabra cada día, hacer la lección divina con la palabra? Bueno, estamos llamados a que unamos nuestra espiritualidad a la espiritualidad eucarística, que es el centro y el culmen. Entonces, nos detenemos un minutito, 2, que dura la canción, que nos va a hablar de la Eucaristía, pero con esta, que nos movilice a ver cómo estamos viviendo o cómo estoy viviendo, no para compartir ahora, cada uno personalmente, cómo está viviendo su espiritualidad. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde
para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, gracias. Bueno, solo eran unos minutitos ahí, pero a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, bueno, es verdad que se hace difícil porque los domingos a veces estamos complicados, a veces se nos hace difícil a nosotros, cuánto más a los chicos de catequesis, a la familia de los niños, y ni hablar de los adolescentes. Eh, bueno, tenemos que ser conscientes que lo que pasaba en Europa hace muchos años nos está pasando ahora también en América Latina. Yo no me quiero detener en estos análisis, pero sí tres aspectos que nos muestran de por qué está costando también la cuestión del domingo. Eh, Sigo un análisis de un gran liturgista, Aldazábal, que esto lo leía él, este análisis en la Europa de su tiempo, pero que también se está como viviendo, y obviamente después de la pandemia está costando mucho esto de la participación en la Eucaristía. Él dice, por un lado, que ha decrecido notoriamente el número de los que participan en las misas, sobre todo por parte de los jóvenes, y eso en general lo estamos viendo en muchas de nuestras comunidades. Le atribuye el factor a veces, él le atribuía en Europa al anonimato de las grandes ciudades, la emigración que ha desarraigado a muchos de la comunidad natural, pero sobre todo el ambiente que se respira socialmente, que es a veces un ambiente secularista, ¿no? No para que nos desanimemos ni tampoco, pero sí hay un ambiente que no favorece que uno dedique un tiempo de su semana a elevar su mente, su corazón a Dios, a reunirse en la comunidad. Y ahí podríamos detenernos porque hay mucho para decir, pero tenemos que recuperar la espiritualidad, ¿no? No empezar por la misa, empezar por propuestas que ayuden a la gente a conectar con Dios para que pueda llegar a la cumbre de la Eucaristía. Nosotros a veces tal vez hacemos al revés, le ponemos misa a todo como para obligando, como para ver si... Y a veces la misa puede ser, y lo es, una fuente de evangelización, pero también hay que empezar a preguntarse por cómo está habitando, cómo está reconociendo esa persona que Dios lo habita para que pueda llegar a la cumbre de la Eucaristía. Pero también es verdad que respecto al domingo ha afectado los cambios sociológicos, o sea, la sociedad ha cambiado en relación al domingo. Bueno, vieron todo lo que cuesta, que el otro día en el encuentro sinodal escuché que decían que una parroquia se puso de acuerdo con todas las instituciones deportivas del pueblo para que el horario de catequesis no pongan los partidos de fútbol o de tenis o de lo que sea, ¿no? Hay un cambio cultural también, y las crisis económicas, como estamos viviendo ahora, también obligan a que la realidad del trabajo se haga cada vez más necesaria. Entonces, y también cierta economía de mercado, y podríamos debatir un montón de esto, ha hecho que el domingo termine siendo muchas veces un día donde también
y preguntémonos en nuestros propios domingos, no sé si terminamos descansando o más cansados que antes, porque hay que ir a la casa de tal, hay que hacer esto, otro tiene que trabajar, lo que es el mundo de los supermercados. Hace unos años los obispos de la región centro, en un importantísimo y muy buen documento, decían lo importante de que se respete el domingo como día de descanso. O sea, la vorágine económica, social nos lleva a que no terminamos de producir, de hacer. Es como que, bueno, sociológicamente también el domingo ha pasado a ser de un día de ocio, de compartir en familia, y ni hablar del compartir trascendente en la Eucaristía, a ser un día de muchos compromisos, de muchas cosas y actividades. Entonces, tal vez lo que Jesús le recriminaba a los fariseos, de que no exageraran el sábado, porque el sábado está hecho para el hombre y no para el hombre para el sábado, tal vez Jesús nos diría, miren muchachos, hoy nos diría, el domingo está hecho para ustedes, no para el trabajo. O sea, bueno, hay que recuperar y cultivar la espiritualidad, que también es ocio, que también es libertad, que también es liberación. No me detengo en esto, pero sí hay que reconocer que el tema del tiempo y de hacernos un lugar para, esta es una problemática. Pero hay que plantearse esto, ¿no? Tenemos ciertas afirmaciones que, no, bueno, que tienen que relación con el tiempo. Así como decíamos, la liturgia se fundamenta sobre dos coordenadas, espacio y tiempo. El tiempo es hay que pensar el tiempo, hay que tener tiempo para pensar el tiempo. Es decir, en este sentido, habrá que replantearse cómo estamos viviendo con el tiempo y el sentido que le damos al tiempo. Estas expresiones, no tengo tiempo, la vida siento que se me va, que se pasa volando, o estas preguntas, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es largo, es corto? Porque es como que estamos como acelerados y nos tienen que empujar el tiempo. A otros el tiempo no se le pasa más, este día largo, o si tiene un conflicto feo, este día no se termina más con todo lo que he sufrido y pasado, o qué largo se me hace, o qué corto el tiempo. Bueno, ¿cómo está viviendo cada uno su tiempo y cómo conjuga esta tensión tan natural, tan humana, pero tan importante que exista, que es entre la actividad, el descanso y la fiesta? O sea, ¿qué capacidad tenemos de fiesta? Y nosotros los cristianos, para los cristianos, el tiempo es el ámbito de la acción de Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Lo decimos cada vigilia pascual con el cirio pascual cuando marcamos el año. A Él, al Señor, pertenecen el tiempo y la eternidad. Porque Dios, que es eterno y vive fuera del espacio y del tiempo, irrumpió por la encarnación de Jesús en el tiempo. Por eso cada creyente está llamado a vivir, nosotros catequistas y todos los creyentes, estamos llamados a vivir el tiempo litúrgico como un tiempo de gracia y salvación. Hay un día en la semana que se vive de una manera especial la gracia y la salvación, que es el domingo, que es la celebración eucarística. Lo decimos con el Salmo, este es el día que el Señor hizo para alegrarnos y regocijarnos con Él. Por eso la liturgia toca nuestro tiempo, y al tocar el tiempo nos lleva a replantearnos cómo estás administrando tu tiempo, a qué le dedicas tiempo, a qué no. ¿Eh? Si somos capaces de hacer un parate para decir, acá tengo que detenerme. Si soy capaz de hacer fiesta, ahí es donde la liturgia nos marca como cristiano y nos dice, párate un poco, dedica un tiempo a Dios, una hora de la semana. La actividad, la espiritualidad, la fiesta, el descanso, el trabajo, pero hay un día que está dedicado a esto, a vivir la espiritualidad, la fiesta, el descanso. Eso es el domingo. Acá una anécdota, el cardenal Cantalamessa contaba alguna vez que escuché alguna charla de él, que a él en su vida, como nos puede pasar a cada uno de nosotros, se le había vuelto un poco rutinaria su vida eucarística, sobre todo el sacerdote que celebra todos los días la Eucaristía. Entonces él le hizo como un trato a Dios. Le dijo, Señor, dame el fervor, o sea, ayúdame a devolver el fervor, la energía, la gracia de celebrar la Eucaristía, y yo te daré todo el tiempo que quieras para la oración. Entonces él sintió una voz de Dios que le decía, Raniero, dame el tiempo y yo te daré todo el fervor que quieras para la oración. Es al revés. Fíjense, nosotros decimos, bueno, cuando tenga tiempo voy a rezar, cuando tenga tiempo voy a ir a misa. Y a cada uno de nosotros nos dirá, como le dijo a Raniero, me dirá a mí Carlos, dame el tiempo
y yo te voy a dar el fervor que quieras para rezar, ¿no? Siempre recuerdo, eh, no me sale ahora el nombre, pero el hermanito de Charles de Foucault, que lo sucedió, René Boillon, decía, para orar no hay que esperar a tener ganas y tiempo, porque muchos se han vuelto áridos en su fe porque han dejado el tiempo y han dejado la oración por falta de ganas. Al contrario, hay que mantenerse fieles aunque no sintamos nada, ¿eh? Y aunque creamos que no tenemos tiempo, ese tiempo dedicado a Dios es único, ¿no? Y Él nos dará el fervor que nosotros necesitamos para la oración. Ahora les propongo un segundo momentito, tomamos un minutito también, como hicimos recién, así como nos preguntamos recién, ¿cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo está mi oración? ¿Le dedico tiempo a la oración? Bueno, en relación a lo que nos preguntábamos antes, ¿cómo estamos viviendo en relación con el tiempo? ¿Cómo está hoy mi tiempo? ¿El tiempo es una construcción que yo hago? Es decir, ¿yo creo que no tengo tiempo? ¿O si me organizo un poco soy capaz de encontrarlo? Pero también la pregunta es, ¿qué sentido le doy a mi tiempo? Porque yo puedo estar viviendo lo que vivo de manera acelerada, siempre pensando en lo que viene, o puedo vivir profundamente cada momento y así también la Eucaristía. Es decir, ¿vieron cuando decimos, uy, qué larga que se hizo la misa o qué largo se hace? Bueno, muchas veces esas cosas nos tensionan y no nos permiten vivir los momentos que estamos viviendo con intensidad, con profundidad. Entonces, ¿cómo vivimos la relación con el tiempo? ¿Y qué sentido le damos al tiempo? Porque eso nos ayudará también a poner en el centro de nuestro tiempo lo más importante, que para nosotros los cristianos es la Eucaristía del domingo. Hacemos un minutito nuevamente, les propongo, para que personalmente, no para compartir, podamos preguntarnos o hacernos estas preguntas. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio. Muy bien. Y vamos como tratando de terminar, porque si no se nos va a ir el tiempo, pero dice el documento de Aparecida, sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en las fiestas de preceptos, no habrá un discípulo misionero maduro. Fuerte la expresión, pero interesante, es decir, para que podamos madurar como discípulos misioneros, el centro es la Eucaristía dominical.
todas estas causas que nosotros dijimos, bueno, los domingos son complicados por la familia, por esto, porque hay tanta actividad, porque el trabajo, bueno, no, no, a ver, obviamente es entendible, cuando no se puede, no se puede, ¿no? El tema es preguntarnos qué pasa cuando no se quiere, ¿eh? Porque es entendible cuando uno realmente no puede. Bueno, como dijimos, hay causas sociales, económicas, etcétera, que ameritan que uno no puede participar. Pero el tema es cuando uno puede y no dedica el tiempo. Por eso la reflexión tiene que ver con el sentido del tiempo, con la espiritualidad. Entonces, estas no son excusas para disminuir la participación, sino preguntarnos cómo podemos resucitar en cada uno de nosotros esa espiritualidad eucarística. O sea, tal vez, y en esto hay que reconocer, hemos insistido tanto en cierta época donde había buena participación dominical, que lo importante no es tanto la misa, sino ser buenas personas, que ahora yo creo que hay que decir de nuevo, miren, lo importante es volver a la Eucaristía, ¿no? Y a no desconectar. No es lo importante ser buena persona, porque hay gente que va a misa y después, lo importante son las dos cosas. No dividamos, tenemos esos discursos a veces como divisorios, es decir, bueno, y mira, esta va a misa todos los domingos, pero mira cómo se porta. Bueno, pero lo importante es que las dos cosas son importantes, que sea buena persona, pero que también se alimente de la Eucaristía y viva su espiritualidad eucarística, o que la espiritualidad eucarística le lleve a ser buena persona. Fíjense qué interesante este análisis de Aldazábal, este liturgista, que durante los 4 primeros siglos del cristianismo, la comunidad cristiana vivía en un mundo pagano, adverso a la Eucaristía, es decir, fíjense, un mundo perseguido, matado por celebrar la Eucaristía, se tenían que esconder, pero eso no los retraía a ellos de celebrar la Eucaristía, al contrario, les ponía mayor fervor. Es decir, en un ambiente totalmente hostil como era la persecución, yo no sé si hoy nos persiguen, si diríamos, no, no vayamos a misa porque nos van a matar. O sea, no quiero exagerar, realmente hay una gracia de Dios que les ha dado a ellos, pero sin ninguna legislación que los ampare, sin un ambiente que era el ambiente pagano, ellos mantenían la firme convicción del cristiano que tenía que ir el domingo, cuanto más nosotros necesitamos recuperar esa fuerza. En la misma línea, el cardenal Cantalamessa dice algo interesante. Dice, en la Edad Media hubo un tiempo donde empezó después a estar protegido legalmente el domingo como día para celebrar el culto. Pero en la Edad Antigua no estaba eso. ¿Y qué era lo que protegía la participación en la Eucaristía? La fuerza interior. Es decir, el cristiano no tenía la ley que le decía tenés que ir a misa. Lo que protegía la participación es la fuerza interior. Bueno, yo creo que estamos llamados a hacer lo mismo en un tiempo donde tal vez las nuevas costumbres sociológicas, económicas, familiares nos llevan a no dedicar este tiempo. Habrá que recuperar, volvemos siempre a lo mismo, a la espiritualidad, la fuerza interior que nos movilice a encontrarnos con el Señor en la Eucaristía. ¿Y cuál es la propuesta entonces? Bueno, padre, pero yo la misa no me dice nada, pero no la siento, yo voy cuando siento, bueno, son todas cosas que nos pasan, somos humanos y tenemos eso. Por eso la propuesta, podríamos hablar mucho más del tema, pero ¿cuál es la clave de la espiritualidad? Que podamos redescubrir la fuerza y el poder de la Eucaristía más allá de lo que vos sientas. El poder y la fuerza de la Eucaristía más allá de lo que vos veas. El poder y la fuerza de la Eucaristía más allá de lo que a vos te parezca que el sacerdote y que esto. Hay un poder y una fuerza de la Eucaristía que es misteriosa, que es fuerte, aunque yo no sienta nada, pero ahí está el misterio de Cristo resucitado entre nosotros. Entonces, San Agustín decía, no nos alimenta lo que vemos, sino lo que creemos. Porque bueno, nos resulta difícil ver, porque a veces se nos vuelve rutinario, pero lo que realmente creemos es lo que vivimos y la fuerza de la Eucaristía que va más allá de lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Vuelvo a citar a Cantalamessa, perdón que lo cito siempre, pero es interesante son sus intervenciones siempre. Hace un análisis diciendo que la necesidad de alimentarse de Dios, de lo trascendente, de lo sagrado, y fíjense que usa la imagen de alimentarse, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, la Eucaristía, está en todos. O sea, toda persona necesita alimentarse de lo sagrado, necesita alimentarse de lo trascendente, pero tal vez
ese alimento lo está buscando o lo ha reemplazado. Él pone un ejemplo ahí, por ejemplo, en los grandes recitales de música, dice él, donde todos cantan, es como una Eucaristía, es decir, todos cantan al unísono, fanatizados por una personalidad a la que todos adoran, a la que todos se ponen cosas de él. Él no critica eso, él está diciendo cómo hay un alimento espiritual necesario en el corazón que hoy en día ya no está más en la misa, no se busca en ella, en muchos, sino que se busca en estos lugares. De hecho, nosotros en Argentina, ¿cómo le llamamos a los redonditos ricos? La misa ricotera, es decir, fíjense hasta el lenguaje, la misa ricotera, tiene ese lenguaje de que se asume un lenguaje litúrgico para un hecho que es parecido a lo litúrgico, porque hay uno que canta o un conjunto que canta y todos fanatizados y cantando al unísono las canciones de él. Entonces, no es para criticar ni para decir esto es bueno y esto es malo, no, no es eso, es para decir que hay una necesidad de alimentarnos de algo que nos unifique, de algo que nos conmueva, de algo y que hoy en día muchas veces se reemplaza por otras cosas, pero no podemos negar algo que es la necesidad. Y ahí nos conecta nuevamente con la espiritualidad. Por eso, redescubrir el poder y la fuerza de la Eucaristía. La Eucaristía es memorial. Fíjense qué bonito esto. No me quiero detener mucho en esto, pero creo que nos hace bien espiritualmente. Vieron que nosotros cuando decimos, bueno, la nona se murió, vamos a hacer esta comida, estos tallarines, porque la nona lo hacía tan bien, en memoria de la nona, vamos a cocinar algo tan rico. O a veces lo hacemos en los actos, levantamos un monumento a la memoria de esta persona tan importante para la historia. O por ejemplo, en memoria de esta persona tan querida, voy a hacer tal cosa. Es decir, voy a hacer esto porque mi mamá, mi abuelito, mi tío me enseñó esto. La memoria, que pareciera ser recordar algo del pasado, muchas veces nos trae al presente cuando en nombre de esa memoria hacemos algo hoy. Eso lo decimos de cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. Ahora, imagínense ustedes que sucediera que por homenajear a una persona, esa persona se hiciera presente de nuevo. Qué hermoso sería. A mí me emociona eso. Yo digo, qué hermoso sería que por homenajear a mi abuela pudiera por un instante tenerla ante mí, volverla a escuchar, volverla a sentir. Bueno, eso que nos pasa en nuestra vida que nos gustaría que pasara, realmente pasa en la Eucaristía, realmente. O sea, se hace realidad en la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la memoria del Señor, el Señor se hace presente y es bello pensar que en ese momento el cielo se une con la tierra. ¿Y por qué no saber que en ese momento todos nuestros hermanos difuntos con los que quisiéramos estar por un instante nuevamente para escucharlos, para sentirlos, para estar cercanos a su presencia, creemos realmente que se hacen presentes en la Eucaristía? Vieron que no es cualquier cosa la misa del domingo. Hay que redescubrir el poder, la fuerza que tiene la Eucaristía. Se une el cielo y la tierra. Hacemos memoria y el Señor se hace presente. Eso es lo que decimos cuando decimos memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, ya terminando, las dos palabras que me parecen importantes para vivir según el domingo es encontrar el sentido y descubrir la necesidad. Dos palabras que tendríamos que hacer resonar al hablar del precepto dominical, sobre todo cuando a todos nos pasa. A ver, reconozcámoslo, a todos nos pasa. Hay veces que tenemos ganas, tenemos frío, no nos sale, estamos áridos, no sentimos nada, el cura no nos gusta, bueno, todo eso nos pasa, pero que no pase el sentido de lo que vivimos y el descubrir la necesidad que tenemos. Por eso cuando hablamos de precepto, y esto me gustaría que lo remarcarlo fuertemente, porque cuando hablamos de precepto no lo hacemos en la línea de la obligación, sino de la necesidad. Atentos a esto. Cuando decimos precepto no decimos obligación, decimos necesidad. Y fíjense esto, el precepto, ¿qué es lo que hace en la iglesia? Nos recuerda la necesidad que tenemos de alimentarnos del pan de vida, de alabar a Dios en justicia por todo lo que Él nos da. No le vamos a poder devolver nunca todo lo que nos da, pero Él en justicia, por lo menos una hora en la semana, le queremos regalar esta acción de gracia, esta alabanza por lo que nos da.
queremos encontrar en la Eucaristía la fuerza de la intercesión por aquellos que necesitan mucho de nuestra oración y de la acción de Dios en sus vidas. Por eso, cuando hablamos de precepto, no hablamos de obligación, hablamos de que el precepto nos resucita la necesidad. Los obispos italianos hace muchos años, en un documento que querían como, bueno, en Italia, como les digo, como en Europa, hace muchos años que hay esta crisis de la participación activa en la Eucaristía, decían, antes que una cuestión de precepto, el domingo es una cuestión de identidad. Del precepto uno se puede evadir, es decir, de una obligación uno puede no cumplirla, pero de la necesidad no podemos evadirnos. Por eso vamos a la espiritualidad, por eso vamos al sentido, por eso vamos a la necesidad. Por eso podemos decir que el día domingo, y esto es importante, por eso lo remarqué en rojo, el día domingo no es importante porque sea un precepto, es de precepto porque es importante. Vamos de nuevo. El día domingo no es importante porque sea un precepto. Al contrario, es precepto porque ya desde los primeros cristianos se daban cuenta que el domingo era importante. Y por eso el precepto viene a recordarnos esa necesidad del corazón, esa necesidad de ponerle sentido al tiempo. Este tiempo está dedicado al Señor en la Eucaristía y a compartir con la comunidad. Yo no me detengo, podríamos hablar mucho del tema del domingo más ampliamente, o sea, como día de descanso, el día... Bueno, yo les recomiendo una bellísima carta que nos dejó Juan Pablo II, que se llama Dies Domini. Él habla del Día del Señor como Día de la Iglesia, el Día del Hombre, y ahí trabaja el tema de la alegría, el descanso, la solidaridad. Por ahí si tenemos dificultades para vivir el domingo, nos cuesta, o esto de la participación en la Eucaristía, bueno, una buena carta es Dies Domini, el día o la carta sobre la santificación del domingo. Termino con esto, me parece interesante lo de la inteligencia artificial, una posible selfie de Jesús en la última cena. Bueno, y pensaba, ojalá que nosotros como Pedro, Santiago, Juan, que están tan contentos ahí compartiendo la primera Eucaristía con Jesús, ojalá que la Eucaristía también a nosotros, catequistas, nos encuentre o tengamos siempre un lugar en esa foto, que no es una foto, es una realidad que se hace patente en cada Eucaristía que celebramos el domingo, el Día del Señor. Celebramos el Día del Señor, que es el Señor de los días. A Él pertenecen el tiempo y la eternidad. A Él pertenece también nuestro tiempo. A Él la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá que en esta foto podamos también sentirnos nosotros presentes, también que Jesús saca la selfie en la Eucaristía y nos hace partícipes a nosotros de ese momento tan importante para nuestra semana, que es la Pascua semanal. Y ahora, perdón si los he cansado, hay mucho para decir y mucho para seguir formándonos, pero bueno, un poco la propuesta era un poco de historia muy sencillamente, un poco de liturgia, un poco de espiritualidad y un poco de formación. Entonces no podemos los catequistas no vivir estas cuestiones si no conjugamos todas estas dimensiones de nuestra vida. Y les propongo, yo sé que muchos de ustedes están en comunidad, lo he hablado ahí con la Junta, si les ayuda y tienen tiempo, porque yo me excedí a lo mejor con el tiempo, pero bueno, empezamos 10 minutitos más tarde, pero por ahí si tienen unos 10 minutos, les propongo como se lo pueden llevar y hacerlo en otro momento, o el que esté solo, después lo puede compartir con su grupo de catequesis. Por ahí un primer momento proponerles que compartamos esa resonancia de estos dos momentitos de reflexión que tuvimos. Alguno me dirá, bueno, es poco, no pudimos ni pensar, porque al minuto ya nos cortaron. Pero bueno, aunque sea las resonancias, a modo de conversación espiritual, es decir, no vamos a debatir y por qué los chicos no van a no van a la misa, por qué los padres, por qué esto, ya conocemos la realidad, pero es cómo vivimos nosotros personalmente la espiritualidad eucarística, porque eso también estamos llamados a transmitirlo a los que catequizamos. Entonces, a modo de conversación espiritual, con sinceridad, es decir, a mí me cuesta, sí, yo, o para mí es lo más, o yo hace tanto que me he acostumbrado. Bueno, dicen que uno de los riesgos más grandes de la Eucaristía es el acostumbramiento. Bueno, tal vez estamos en esta etapa. Entonces,
no nos planteamos por qué la gente no va a misa, sino cómo nosotros vivimos espiritualmente la Eucaristía. A mí sería interesante trabajar sobre la Eucaristía, porque creo que ahí está la clave. En la medida en que conocemos más de la Eucaristía, de la belleza y el poder que se esconde ahí, creo que necesariamente vamos a necesitar. Como decían los mártires africanos en el siglo III, cuando los martirizaron, ellos declararon, nosotros nos entregamos al martirio porque sin el domingo no vivimos. Es decir, sin la Eucaristía no podemos vivir. Bueno, compartir las resonancias y si les da para un segundo momento, compartir cómo podemos ayudar a otros a esta participación activa en la celebración dominical. Bueno, es una propuesta, es un... Si les sirve, bienvenido sea. Y bueno, gracias por la paciencia. Que Dios los bendiga. No sé, Dorita, si nos quedamos o eso cada uno lo trabaja, Sí, por me ahí dirás vos. sería conveniente, por el tema de horarios, que les quede como deber para hacerlo en la comunidad, porque me parece que es muy rico todo lo que has dicho, padre, lo que has compartido, lo que has iluminado, y por ahí me parece que llevarlos a nuestras comunidades de catequistas es interesante. Si les parece, lo dejamos y lo compartimos después en la comunidad que tenemos. Para terminar, antes de darle la palabra al señor obispo, dos cositas. Recuerden que el 10 de junio está el retiro para los catequistas de la Carlota y catequistas de Canal en Santa Eufemia. El 10 de junio de 9 a 17 horas. Y lo otro que queremos confirmar es que el próximo encuentro va a ser el martes 27 de junio con la doctora Verónica Talamé y el tema es La palabra se hizo carne. Martes 27 de junio. De todas maneras, le vamos a avisar previamente. No sé si Monseñor Adolfo está por ahí, si nos quiere dar la bendición. Sí, yo quisiera destacar, agradecer al Padre Carlos, realmente la hermosa charla, lo hermoso que nos ha compartido, la reflexión. Quisiera destacar la importancia que tenemos que descubrir todo el sentido del día domingo para vivirlo desde el fondo de nuestro corazón y poder compartirlo con nuestros catequizandos, con los chicos, con los adolescentes y en nuestra familia. Descubrir el día domingo es clave en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida eclesial. Por eso a todos ustedes que han participado de esta charla, realmente algunos personalmente, muchos veo en sus parroquias, hermosamente en comunidad, que María los acompañe, les ayude a descubrir la importancia del domingo y los bendiga el Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Algo que me olvidé decirles, les va a llegar un subsidio para poder trabajar en catequesis con el tema de corpus. ¿Está bien? Se los vamos a enviar a los delegados y los delegados se los harán llegar. ¿Está bien? Un subsidio de corpus. Dorita, Sí. gracias Padre por la bendición. Si me dejas decir algo, aprovecho. Junta de Catequesis y Comisión Diocesana de Liturgia, estuvimos trabajando con el tema de resucitar en nuestras comunidades el tema de los monaguillos, que no solo que es fuente que ayuda a los chicos a ir ingresando, lo digo por la propia experiencia, porque yo también en mi parroquia cuando era chiquito me invitaron y ahí fui descubriendo el sentido de la Eucaristía, no solo por eso, sino también porque es fuente de vocaciones, vocaciones religiosas o sacerdotales o vocaciones también. Pues, hay que aprovechar ese interés tan lindo que tienen los chicos en tan tierna edad por las cosas de Dios, por el misterio. Entonces, perdón que les robo un minuto más de tiempo, pero hemos mandado desde la Junta de la Comisión Diocesana de Liturgia a los párrocos y se ha mandado también a los catequistas toda esta propuesta de... Hay un montón de material que nos dio el obispo, material que teníamos nosotros también, sobre cómo formar monaguillos. Tal vez no hace falta formar una escuela de monaguillos, pero sí cómo los formamos los mismos chicos, también porque
bueno, eso ayuda mucho a descubrir el valor de la Eucaristía, ¿no? Así que bueno, no sé si Dorita quería decir algo más, pero queremos como volver a rescatar eso, ¿no? De los monaguillos. Sí, todo el material que ustedes necesiten, si no lo tienen, nos buscan y nosotros se los pasamos, ¿está bien? Pero no se queden sin tener el material. Cualquier material que ustedes necesiten, nosotros la encíclica del Dies Domini se la vamos a enviar también. Esta grabación está siendo grabada, la subimos al canal de YouTube de la Junta, así que cualquier cosa ustedes pidan el material, no hay ningún problema. Nosotros le vamos a enviar también, si quieren, lo de los monaguillos, ¿está bien? Bueno, familia, muchas gracias por compartir y nos veremos, si Dios quiere, el martes 27. Si es que vuelve Verónica, porque Verónica está en Tierra Santa en estos momentos. Así que bueno. Bueno, listo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Puse el audio. Chao, chao. Gracias. Qué lindo ver las comunidades. Chao. Adiós. Deja de grabar porque si no, no se guarda.